Recibimos ahora en entrevistada esta jornada de hoy. Tenemos aquí en la mesa de 8M a Cecilia Cairo, ministra de Vivienda. ¿Cómo le va? Muy bien, Viviana, muy bien. Bueno, ¿arrancó? Arrancamos. Arrancamos. Bien, la asunción se da en un lugar muy particular. Por primera vez asume un ministro de Vivienda en un asentamiento. Sí. ¿Por qué la decisión? Y porque yo creo que nosotros tenemos que, después de estos 5 años, donde trabajamos mucho y conversamos mucho con la gente, una de las cosas que nos reclamaba era la cercanía, la proximidad. Y trabajé mucho, durante muchísimos años en el asentamiento, es una de las cosas que he trabajado más, así que me parecía que el mensaje era, bueno, los escuchamos y va a ser acá, en este lugar, donde el gobierno anterior del Frente Amplio comenzó la expropiación, donde este gobierno arrancó. Donde este gobierno que se fue hizo las primeras viviendas y las adjudicó en el 2020, donde yo estuve y participé. 29, exactamente, y donde hay un montón de viviendas que están para hacerse, que la empresa va a entrar ahora a continuar las obras. Este gobierno retoma y continúa, es decir, demostrar también la política de Estado, que creo que es muy importante. Es la zona de la Unión, ¿no? Campo Galuz. Campo Galuz, un asentamiento muy viejo que nació... Es uno de los primeros, ¿no? Sí, cuando el intendente era Aquiles Lanza. Hablando de recuerdos, Aquiles Lanza era el intendente en ese momento. Muy bien. ¿Cuál es la situación de los asentamientos, más que nada en la zona metropolitana? ¿Cuál es el que está, si podemos decir, en peor situación? Lo que pasa es que es difícil decir cuál es el peor, porque hay distintas etapas de los asentamientos. Sí. Hay algunos que están consolidados. Pero la intervención más urgente, ¿cuál la necesita? Y bueno, todo lo que tiene que ver con el arroyo Miguelete y el arroyo Pantanoso son muy importantes, porque ahí la gente se inunda. No es solo que se les pueda llover la casa, sino que además el agua entra por abajo y eso es una complicación. Después hay asentamientos que se fueron creando en estos últimos años. Nuevo Comienzo, en San Fuentes uno de ellos, en Santa Catalina, en San Miguel, donde tenemos que empezar a responder con distintas acciones y mejoras porque la gente las precisa. ¿Y las medidas a corto plazo, las primeras, cuál van a ser por parte del Ministerio? Mira, nosotros ya tenemos en cartera más de 100, porque el plan Avanzar fue armando proyectos en los distintos departamentos y nosotros vamos a continuar con eso. Quiero también darle tranquilidad a los vecinos que todos los asentamientos que están en cartera se va a cumplir con el cronograma, porque cuando hablamos de política de Estado también es eso. Pero a su vez vamos a empezar a trabajar en el mientras tanto. Es decir, hay asentamientos que seguramente no están en cartera hoy, que para estar en cartera no solo las intendencias los tienen que presentar, pero sino también tiene que haber un proyecto, un anteproyecto, un proyecto ejecutivo, para ver cuáles son las obras necesarias en ese asentamiento, ergo muchísimo tiempo, por lo menos 2 años, y en esos 2 años hay gente que no puede esperar más. Así que se van a hacer acciones como cambio de techo, baños para el que no tiene, porque los niños que nacen en esas condiciones nos tenemos que ocupar desde el principio. Y Daniel, vos que sos médico sabés, Cristina Lustenberg, que es nuestra ministra de Salud, me lo dice todo el tiempo, los primeros 2 años de vida son importantes y tenemos que atacar fuerte. ¿Y qué pasa con las viviendas deshabitadas? Bueno, hay distintas razones para las viviendas deshabitadas, pero una de ellas que se presenta reiteradamente cuando censamos a los que son propietarios o que son herederos de ese bien, es que lo heredaron, que no es ahí donde viven, pero que no tienen la capacidad de hacer las reformas para poderlo poner en el mercado. Nosotros vamos a salir con líneas de crédito, no solo en Montevideo, estoy hablando de todo el país, para que justamente esas familias puedan recuperar ese bien que no lo están pudiendo usar por el deterioro y ponerlo en el mercado de alquileres para dar ¿Qué tipo de líneas de crédito? Y de reparación. Son viviendas que no están en condiciones... Como hacía la Intendencia de Montevideo. Sí, rehabilitación. Exacto. La Intendencia de Montevideo lo hacían en los cascos más viejos, diríamos, de la ciudad, y era una línea que se hacía en los barrios. Es decir, había un barrio que se elegía y en ese barrio se actuaba. Bueno, ahora es un poquito más amplio que esto. No importa el barrio, sino la recuperación del bien y poderlo poner en el mercado como una solución habitacional más. Cecilia, volviendo un poco al tema de los asentamientos, yo ya buscaba información y de alguna manera
se pasó por distintos periodos económicos en los últimos años, ¿no? Y miraba, en 2006 384 asentamientos, hoy 344. Del 2006 al 2020 se redujeron en 38 los asentamientos. De todas maneras, uno dice 384 en el 2006, 344, ahora 40 menos en el 2024. Es un tema, digo, como que es eterno y se pasaron por distintos momentos económicos, políticos. ¿Por qué es tan complicado? Y ahí estás hablando de Montevideo. Montevideo, exactamente. Porque es mucho más que eso. Sí, sí. Mirá, bueno, es donde concentra mayor cantidad de gente, claro, ¿no? Por la eso, mayor cantidad claro. está acá, en el área metropolitana. Pero te decía, yo creo que hay, lo que hablábamos hoy, hay un proceso muy largo para la elección de ese asentamiento. En algunos casos hay realojos que se deben hacer por obras de infraestructura, apertura de calle, alumbrado, todo lo que significa transformar un barrio en urbano, y en otros porque los lugares donde están o son contaminados o se inundan, lo que yo te decía, cerca de los arroyos. Todo eso, los montos de intervención son altísimos. Hay uno de ellos que es Ribera del Miguelete, que está en el arroyo Miguelete justamente, cerca del barrio de La Valleja. Exacto. Que ese realojo y esa intervención cuesta más de 20 millones de dólares. Y estamos hablando que atendemos a 380 familias. Para que vean la dimensión de los montos que significan regularizar un asentamiento. Bien, si esto es cierto y tienen montos tan importantes, ¿qué hacemos con las familias que esperan, que todavía no están en los proyectos tanto, porque claro, justamente los costos son muy elevados? Bueno, hay que atacar eso. Yo sé que no es una obra finalizada, pero sí es una respuesta para la familia que la espera hoy. Y por eso vamos a coordinar lo que ya vamos a hacer, que son bastantes asentamientos donde vamos a intervenir, pero también sobre el mientras tanto, con inversiones más pequeñas, pero que permiten que la gente viva en mejores condiciones. Esto es, si no está en zonas inundables, porque ahí es obligatorio el reloj. La intervención tiene que ser ya. Sí. Y entre todos, por ejemplo, digo, que funcionó en estos últimos años, digo, ¿cómo se va a seguir en esa línea, en algún lugar? O sea, digo, de alguna manera ahí con participación, ¿no?, de bancos y de privados que de alguna manera hacen que los recursos del Estado puedan justamente volcarse capaz que en aquellos sectores más necesitados. ¿Se va a seguir en esa línea? Sí, sí, sí. El Entre Todos además está direccionado a familias que tienen ingresos que no tienen poder de ahorro, pero sí tienen ingresos propios, que va desde 55.000 a 140.000 pesos. Esas familias, los privados lo que hacen es construir, el ministerio toma esas viviendas y subsidia una parte de la cuota para ayudar a los beneficiarios. Ese programa va a continuar. Lo cierto es que había algunos problemas de ajuste en la herramienta. Estamos trabajando para ver cuáles son las dificultades, también con los privados, que son los que en realidad la mayoría invierten. fue interior, ¿no? La mayoría creo que fue en el Sí, interior. fue menos en Montevideo. Más del 80%. Fue menos en Montevideo, pero hay que apostar a que todas las herramientas posibles existan para resolver. Al joven que necesita una vivienda, al que trabaja y no tiene capacidad de ahorro, que es una de las demandas más grandes. Cuando vengo a los canales, los trabajadores de los canales me dicen: yo quiero acceder a una vivienda, pero lo cierto es que capacidad de ahorro no tengo. Y es verdad. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que esas personas tengan la posibilidad de hacerlo? Eso es lo que estamos trabajando. ¿Y la articulación interinstitucional? Digo, porque hay que intervenir no solamente en lo que tiene que ver con la infraestructura en cuanto a la casa, sino en otros aspectos sociales. Porque si no, se sigue en la misma. Mira, yo comprobé que las acciones individuales de cada uno de los ministerios impactando en el territorio solos no es lo bueno. Lo bueno es llegar juntos, claro, llegar juntos. Intendencia, Ministerio del Interior, MIDES, Ministerio de Salud, sin lugar a dudas, Ministerio de Educación, primaria. Tenemos que llegar todos, enfocarnos en la situación que está pasando en ese barrio y juntos construir la salida con los vecinos. Si algo aprendí en estos 5 años en los que estuve en la oposición, es que a veces podemos tener todas las mejores intenciones, pero si la gente no está involucrada en las soluciones, no funciona. Y nosotros precisamos que la gente se involucre y de esta forma construir juntos las mejores salidas. Capaz que los técnicos cuando están proyectando un proyecto ejecutivo piensan que lo mejor en ese lugar es una plaza. ¿Por qué? Y porque es un espacio donde se pueden juntar, donde puede haber convivencia. Sin embargo, los vecinos lo que solicitan a gritos es una policlínica. Bueno,
trabajemos juntos para que las soluciones sean conjuntas. Los recursos, perdona, y los recursos, porque todo siempre es lindo, pero Todo. después llega el momento de reencaja y decir, ¿y ahora qué Es hago? como en casa, ¿Cómo es como en cumplo? casa. Exacto. Mira, nosotros tenemos recursos hoy que están en el ministerio, que son los que vamos a usar. Me consta que el ministro de Economía está preocupado por la situación de primera infancia y es uno de los ejes de la política de este gobierno. Y va a ser el eje, y en eso nos tenemos que concentrar. Así que con los recursos que tengo voy a hacer todo lo que puedo al principio. Y en el presupuesto quinquenal preparando para ver qué más nos falta, si son solo recursos, si es también, como decías vos, la intervención de otro ministerio, es decir, cómo hacemos que los recursos de cada uno realmente se potencien. ¿Qué sucede con la vivienda promovida? El año pasado se registró un récord y lo que me llamó la atención que el 84% es inversiones. Sí. No es vivienda propia. No. ¿Qué sucede con eso? ¿Se va a modificar? Porque parece que se hubiera desvirtuado el objetivo de la vivienda promovida. Mira, yo creo que la vivienda promovida tenía dos objetivos. Uno era impactar muy fuerte en el mercado de la construcción, es decir, generar empleo, que es muy importante. ¿Qué se dio? Que se dio sin lugar a dudas. Sin duda. Y el segundo punto era otra forma, herramienta de acceso a la vivienda. Que yo creo que para la población que la pensábamos no llega, porque los costos de esa vivienda son muy elevados. Y aparte se da más que nada en la zona este. Claro, son las zonas urbanizadas de la ciudad. Exactamente. Y tienen costos altísimos. Altísimos. Y la gente te dice, están preciosas, pero yo no puedo acceder a esa Exacto. vivienda. Bien, nosotros lo que vamos a trabajar con los promotores de las viviendas promovidas, que son un actor fundamental para la construcción de vivienda, es si hay alguna forma que una parte de esas viviendas puedan venir al ministerio para que nosotros podamos beneficiar a gente que es población objetivo. El ministerio, que les decía, es hasta un sueldo de 140.000 pesos. Y nosotros subsidiar en todo caso la cuota como lo hacen en Entre Todos. Pero trabajar juntos para resolver estas cosas, porque lo que decís es verdad, es inversión, lo que significa que están vacías. Y seguramente el interés de los propietarios es que se ocupen, porque esta ley que se votó en el periodo de Mujica, lo que tiene es que por 10 años no pagás contribución, tenés todas las exoneraciones, pero se está terminando. Entonces seguramente el interés de quienes invirtieron es poder ponerlos en el mercado para que tengan utilización. Bueno, eso es lo que vamos a conversar para ver cómo mancomunamos esfuerzos, el Estado y los privados, para potenciar lo que nosotros precisamos, que son viviendas en el mercado. Y las construcciones alternativas, porque sonó mucho hace poco, ¿no? En este periodo, el tema de las viviendas de madera, por ejemplo, que al final, que no sé si fue por trancazos administrativos o porque quizás quienes se presentaron no reunían con las condiciones para poder ponerlas en práctica. ¿Es algo que se puede reflotar, digo, como algo quizás que sea más económico o no sé? Mira, las viviendas de madera en los gobiernos del Frente Amplio, el último periodo, sobre todo en el norte, se construyeron muchísimos. Todo porque Tacuarembó es el que tiene la fábrica y eso permitía que los costos fueran menos elevados. Y nosotros apostamos a la vivienda de madera. Inclusive en Montevideo, Ñandé, que es una asociación civil de salesianos, trabajan en viviendas de madera y ha construido con nosotros en el plan Juntos. Así que la vivienda de madera para nosotros es una excelente solución y vamos a seguir trabajando en ello. Hay problemas culturales que tenemos que también sortear. Porque se la considera como de menos calidad. Claro, y no es así. Uno va al exterior y se da cuenta que no es así. Y no es así. Pero ese problema lo vamos a tener y lo vamos a ir construyendo juntos cuando la gente vea que es una realidad y es una vivienda como cualquiera de ladrillo. Vamos a seguir apostando a la vivienda de madera y nuestra intención también es formar, que hayan cursos de formación, no solo en el norte, sino también en Montevideo para la construcción de esas viviendas de madera, porque obviamente a gran escala precisa mano de Y obra. el trabajo con las cooperativas, porque digo, obviamente que los buenos pagadores lograron en este periodo, creo que fue en el 23, el tema de la reducción de un 2%. ¿no? Sí, ¿Cómo se va a seguir trabajando con este tema de las cooperativas? O ver también, obviamente son una interesante solución, sobre todo cuando se trabaja en equipo de soluciones habitacionales. Claro que sí. Las cooperativas se llevan el 60% del Fondo Nacional de Vivienda, así que son potentes. El estar organizado y presentarte para reclamar políticas de Estado permite que obviamente eso vaya sucediendo mucho más rápido. Así que, por supuesto que nosotros compartimos esta forma de agrupación.
Lo cierto es que firmaron hace muy poquito, como tú bien decís, el 2% de interés con el ministro Lozano que se retiró. Eso está vigente, los buenos pagadores están. Aparentemente hay algunas cooperativas que no pudieron saldar la cuenta porque esto iba a una cuenta extrapresupuestal. Va a haber una comisión que se va a comenzar a trabajar con los cooperativistas y por supuesto con el gobierno para ver cómo resolvemos esas dificultades, pero apostamos fuertemente a las cooperativas. Bueno, muchas gracias por la visita, un placer. Le espera Éxitos. mucho trabajo. Mucho El trabajo. 7, ¿no? El 7. Es el viernes. 7 de marzo a las 12:15. Esperemos que no llueva porque la gente está... seguramente no, porque hay una intervención del barrio también en esta... Exacto, nos van a Exacto. agasajar, están preparando para Sí. comer, están preparando para recibirnos y creo que es bueno que bueno. lo puedan disfrutar. Gracias por la visita. Muchas Un placer gracias, como sí. siempre. Gracias a ustedes.